Bueno, en este caso vamos a ver lo que es función lineal. Vamos a empezar con la definición. Toda función lineal presenta la expresión y igual a m de x más b, donde m y b son números reales y m es la pendiente y b la ordenada al origen. Y como vimos en clase, la representación de esta función va a ser una recta. Entonces tenemos que m va a ser la pendiente y b va a ser la ordenada al origen. Recuerden que la pendiente lo que me va a indicar es la inclinación de la recta, ¿sí? Nosotros ahora igualmente se los voy a presentar en los gráficos. Y b, que es la ordenada al origen, me va a indicar en qué valor va a cortar la recta al eje Y. Vamos a empezar a mostrar el comportamiento de la pendiente. Como vimos en clase, dijimos que si la pendiente es mayor que 0, entonces la función va a ser creciente, y si la pendiente es menor que 0, entonces la función va a ser decreciente. Cuando digo que m es mayor que 0, me refiero a si es positiva, ¿sí? No importa el valor. En el caso de que sea positiva, siempre la recta va a ser creciente, y en el caso de que sea negativa, la recta va a ser decreciente. Pasemos a unos ejemplos. Como dijimos anteriormente, el valor de la pendiente va a determinar que una función lineal sea creciente, decreciente o constante. Y acá les presento algunos gráficos, ¿sí? En este caso, si la pendiente es mayor que 0, es decir, si la pendiente es positiva, entonces la recta siempre les va a quedar de forma creciente. Y en el caso de que la pendiente sea igual a 0, entonces la recta va a ser constante, ¿sí? Y en el caso de que la pendiente sea menor que 0, la recta va a ser decreciente. Entonces, estos van a ser los tres tipos de gráficos que vamos a ver a medida que vayamos ejercitando. Vamos a ver la intersección con el eje Y, ¿sí? Como quiero saber en qué valor, en qué punto va a cortar mi recta al eje Y, voy a hacer que x valga 0, porque lo único que me importa es el comportamiento de la recta sobre el eje Y. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que me dan la función y igual a 2x más 3. Como yo quiero saber el movimiento que va a tener en el eje Y, reemplazo la x por 0. Entonces hago y igual a 2 por 0. Fíjense que yo acá reemplacé a la x por 0. Entonces hago 2 por 0, 0, más 3, 3, y 0 más 3, 3. Observen que acá me dio como resultado 3. Quiere decir que va a cortar al eje Y en 3. Que justamente coincide con el b de mi función. Dijimos que la b era la ordenada al origen. Es que en realidad es como que me anticipa que mi gráfica, que mi recta va a cortar al eje Y en ese valor. Pero la forma analítica de demostrarlo es esta, ¿sí? Siempre reemplazando la x por 0. Y siempre les tiene que coincidir este resultado con este número que tienen acá. Ahora, ¿qué sucede si lo que yo quiero saber es el comportamiento que va a tener la recta con el eje X? Entonces vamos a hacer la intersección con el eje X, y como yo quiero saber el comportamiento de mi recta con el eje X, hago que Y valga 0. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, copio mi función y en este caso reemplazo a la Y por 0. Fíjense que me quedó una ecuación en donde lo único que tengo que hacer es despejar la x. Entonces, el 3 que es positivo lo paso a negativo, y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Así logré hallar la intersección con el eje X. Vamos a ver qué pasa en el gráfico. Fíjense, la intersección con el eje Y me dio 3. Quiere decir que al eje Y lo va a cortar en el punto 3. Y ustedes observen la recta que justo pasa
por ese punto, ¿sí? Por el 3. Ahora observen que si yo quisiera ver en el gráfico la intersección con el eje X, a nosotros nos dio menos 3 medios, que quiere decir menos 1,5 en decimales. Entonces ustedes observen que justo nos dio en menos 1,5. ¿Sí? Entonces acá también podemos visualizar la intersección con el eje X, que en realidad son los únicos puntos que necesitamos para formar la recta. Si bien ustedes venían trabajando con la tablita de valores, está perfecto, pero una manera más analítica de analizar la función lineal es esta, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan me escriben y lo charlamos.